Ya, vamos a en esta parte repasar un concepto que lo hemos pasado rápidamente en el capítulo donde hablábamos de fuerzas y que tienen una importancia, que tienen obviamente su importancia, ¿no es cierto? Pero a ver, fíjense, dice así, dice, cuando un cuerpo se encuentra sobre una superficie, aparecen fuerzas, ya sea por rozamiento o por fuerza desde acción, que sería la tercera ley de Newton, ¿no? Por ejemplo, fíjense, este es un cuerpo que está posado aquí en una superficie, ¿no? Por la tercera ley de Newton, de manera natural, si se quiere, tiene una reacción a partir de la superficie, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá ya estaba dibujando. Este cuerpo, de manera natural, tiene un peso, pero ese peso va a ser No, ejercido por una fuerza, ¿no? Por una fuerza. A esta fuerza la llamamos fuerza normal, ¿no? Pero a causa de quién ha aparecido esa fuerza, a causa del peso de la masa, ¿no? Entonces, que si este tiene un peso, esta masa, entonces, ¿qué le obliga a este cuerpo al chocar con otra superficie? Entonces, por la tercera ley de Newton, como mencionaba, entonces tiene una reacción normal. Entonces, ese tipo de fuerza aparece cuando hay choque de objetos, ¿no? En este caso, de una partícula, de un cuerpo, perdón, con la superficie. Pero naturalmente, ustedes se darán cuenta, fíjense que si se efectúa una fuerza que se le aplica a este cuerpo, obviamente este cuerpo, dependiendo de la dirección que tenga este, va a moverse, ¿no es cierto? A no ser que sea el mismo peso. Obviamente que no va a ser, entonces lo vamos a dibujar así, fíjense. Entonces, naturalmente, este cuerpo, al actuar más o menos parecido al peso, entonces va a tener una normal, ¿no? Por su propio peso. Pero, y como ya habíamos estudiado, también sucede que si este cuerpo va a intentar moverse a este lado, va a haber una fuerza de reacción que no le va a dejar, ¿no? Entonces, esta fuerza de reacción no le permite moverse. Y entonces, en esa oportunidad hemos hablado que, en todo caso, hay una fuerza de reacción que se opone a ese movimiento. A esta le hemos llamado fuerza de reacción, ¿no? Entonces, no, generalmente a este se le llama reacción solamente, o también algunos pueden decirles reacción normal, pero haciendo hincapié en esta otra fuerza que les rechaza, entonces a esta le llamaríamos reacción normal, ¿no? Pero la reacción propia del cuerpo, cuando interviene la normal por el peso y el rozamiento, perdón, y la fuerza de rozamiento por la rugosidad del terreno, entonces va a actuar así, de esta manera, esta fuerza, que va a ser justamente que va a ser su descomposición, en este caso de la fuerza normal y la fuerza de rozamiento, esta fuerza de reacción, ¿no? Que estamos observando, ¿ya? Entonces, aquí fíjense, tenemos dos experimentos, si vale la situación, ¿no? Este primero, fíjense, que dice lo siguiente. Esta es una base de madera, entonces, por la cual queremos mantener en equilibrio esto. Bueno, acá, por ejemplo, me estaba haciendo eso. Dice así, fíjense, es como si tuviéramos más o menos esta figura, fíjense. Entonces, nosotros quisiéramos que este cuerpo, que es de una base homogénea, al apoyarse acá, fíjense, al apoyarse ahí, digamos, haciendo una exageración, entonces se mantenga estático, ¿no? Este se mantenga estático. Es decir, ¿por quién se va a mantener estático? Ahí arriba hay una cuerda, obviamente, una cuerda, ¿no? Una cuerda, y esta cuerda tiene una tensión, obviamente, ¿no? Esta masa homogénea, digamos, pensando en una base homogénea, tiene un peso propio que le jala hacia abajo, ¿no? Su peso cae. Pero nosotros quisiéramos que en esta situación, este se mantenga quieto, es decir, se mantenga estático. Entonces, ¿quién no le va a permitir, digamos, quién no le va a permitir avanzar, digamos, a esta parte, a este punto
encuentro con esta pared, digamos, ¿quién no le va a permitir? Es justamente su rugosidad. Entonces, para que este experimento y esta base, perdón, permanezca en equilibrio, tiene que ocurrir una situación del cual le permita estar en equilibrio. Y eso, ahorita lo vamos a ver, es si nosotros trazamos el peso de esta base homogénea, entonces si ampliamos su línea de acción, entonces va a chocar aquí en un punto. Ese punto que va a chocar con el peso que le va a trazar, tiene que coincidir con la línea de acción exactamente de la fuerza de acción que ocurre en este punto, donde se mantiene fijo, digamos, en equilibrio este experimento. Entonces, esa línea de acción tiene que coincidir con ese punto entre la tensión y el peso. En ese caso, recién va a haber equilibrio. Obviamente, eso es teórico, porque en la práctica, fíjense que si uno lo pone ahí, entonces obviamente hay que ser con un mejor material, esto va a tender a caerse, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es que haya equilibrio, ¿ya? Y eso vamos a explicar, digamos, para este caso. Entonces, otra situación que podemos trabajarla es colocando una base acá. Este es, digamos, lo que representa una pared y este es el piso. Entonces, lo que nosotros queremos es que haya equilibrio aquí. Digamos, vamos a considerar esta pared lisa. Entonces, en este apoyo, este tiende a resbalarse. En este punto, esto tiende a resbalarse. Pero vamos a considerar el piso que es rugoso. Eso es decir, este tiene una fuerza de oposición que se llama fuerza de rozamiento, ¿no? Pero en este punto, porque el peso de la base homogénea, vamos a medir, como ya hemos visto, en el punto medio, geométrico hemos dicho, ¿no? Entonces, para que este fenómeno permanezca en equilibrio, vamos a trazar su fuerza normal, su peso, y el punto que trasciende entre la normal y el peso tiene que estar justamente en la línea de acción de la fuerza de acción en este punto, ¿ya? Entonces, a ver, veamos. Nosotros necesitamos que este esté en equilibrio, ¿ya? Y para que esté en equilibrio tiene que suceder lo siguiente. Teóricamente, y en la práctica obviamente habrá que hacer con buen material, tiene que ocurrir lo siguiente, fíjense. Esta es una base homogénea, ya que está colgada a través de un cable en una pared. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense, trazamos su peso, más o menos, hemos dicho, en el centro de masa. Entonces, este es su peso, ¿no es cierto? Este es el peso de esa base homogénea. Entonces, al mismo tiempo también hemos hablado, bueno, en ese caso que les comentaba, de que si esto es una cuerda y se hace un corte, entonces la tensión que aquí se ha formado, ¿no? Es la tensión del cable, ¿no? Va a determinar justamente esa fuerza, ¿no? De tensión en ese cable. Pero nosotros, ¿dónde estará la fuerza de reacción cuando un cuerpo se apoya en una superficie? En este caso, en una superficie rugosa. Entonces, fíjense que en este experimento, esto está amasado aquí, por si acaso, esto no se puede quitar. Y esto también está atado aquí en un punto fijo, están atados esos valores, esos extremos. Entonces nosotros que esto queremos que esté en equilibrio, entonces esta base no tiene que caerse. Entonces, ¿cómo tenemos que generar gráficamente y teóricamente ese resultado? Lo que hay que hacer es lo siguiente. Tenemos que extender las líneas de acción de esas fuerzas. Esto es claro, obviamente, en la parte teórica, ¿no? Ahí está lo extendido. Y este punto, bueno, la línea de acción de la tensión de la otra fuerza sería ¿no? Esa sería la línea de acción. Pero el punto de encuentro en sus líneas de acción es este punto, exactamente, ¿no? Para que nosotros podamos dibujar la fuerza de reacción. Ahora, ¿dónde? Porque este punto es el punto de apoyo, ¿no? Como acá, ¿no? Ese se está apoyando ahí. Entonces, ¿cómo se dibujaría la fuerza de reacción? Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer coincidir este punto de intersección con el punto de apoyo. Entonces, hacemos coincidir, fíjense,
Entonces, para nosotros, esta es la fuerza de reacción. Esa es la fuerza de reacción. Para que en este fenómeno físico entonces exista equilibrio, la fuerza de reacción tiene que estar en esa dirección. ¿No es cierto? Esta es la fuerza de reacción. Pero no hay otras fuerzas más de reacción, ¿no? Obviamente, cuando este va a actuar como un eje donde pueda girar una barra, vamos a aplicar momentos, ¿no? Momentos de fuerza. O tal vez pueda entrar el teorema de Lamy, dependiendo de la construcción del problema, porque aquí, por ejemplo, hay tres fuerzas, ¿no? El peso, que es una fuerza, la tensión y la reacción, obviamente, ¿no? Entonces, ese es un experimento que se da, ¿ya? Ahora, fíjense, veamos este caso. Normalmente, digamos, para su consideración como experimento, a este se le considera liso, ¿ya? Como que quisiéramos que esta escalera, digamos, en este caso, resbale, ¿no? Pero ¿dónde va a existir? Fíjense, aquí había en efecto un peso, un punto de apoyo de esa masa homogénea, y aquí también hay un punto de apoyo, ¿no? Hay dos puntos de apoyo. Cuando aquí dice liso, dice que no va a actuar alguna fuerza de rozamiento. Es decir, al no actuar una fuerza de rozamiento, la única que va a actuar es la fuerza normal. Es como si ustedes apoyaran aquí un objeto, entonces la normal va a ser la que les rechaza al apoyarse esta escalera, ¿no? Entonces, esta es mi fuerza normal, porque ese cuerpo se ha apoyado. Por eso dice superficie lisa, como que la escalera va a resbalar. Pero aquí vamos a considerar esta superficie rugosa, ¿ya? Áspera, digamos. Entonces tenemos esa superficie que es áspera. Entonces este no va a resbalar de manera como estamos pensando en el caso liso, ¿no? Entonces, ¿dónde se encontrará nuestra fuerza de reacción? Entonces, como aquí no hay reacción porque es liso, entonces el único punto de apoyo que le queda es este, ¿no? ¿Cómo vamos a detectar nosotros o cómo vamos a dibujar geométricamente, en este caso, esa fuerza de reacción, ¿no? Entonces, recurrimos a nuestra teoría y vamos a dibujar el peso de la base homogénea, en este caso esa escalera, ¿no? Entonces, ubicamos su punto medio, que más o menos será acá. Entonces, este es el peso de esa escalera, ¿no? Ese es el peso, ¿no? ¿Ya? Y luego tenemos que dibujar una otra fuerza que está actuando en esta base homogénea. Hemos dicho, aquí hay una fuerza de sección y allí hay una fuerza de apoyo que de manera natural, que es la fuerza normal, que se acciona la pared al apoyo de esta escalera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, tenemos que extender las líneas de acción de estas fuerzas, ¿ya? Entonces vamos a extender, fíjense. Agarro entonces esta fuerza y la extiendo. Ya, esa es su línea de acción. Agarro esta otra fuerza y la extiendo, su línea de acción, siempre, ¿ya? Ahí está, su línea de acción. El encuentro de esas dos fuerzas me ha determinado un punto. Ahora, así como en el teorema de Lamy, fíjense, ¿cuál va a ser la tercera fuerza que se va a ubicar con esta fuerza y con esta fuerza? Entonces, esa es la fuerza de reacción. ¿Cómo se la dibuja? Fíjense, este es el punto de apoyo y se le hace coincidir con ese punto encontrado de intersección. Y entonces, esta es la línea de acción, ¿no es cierto? Digamos, hemos dibujado esa línea y en todo caso, lo que tendríamos que aquí está la fuerza de reacción. Entonces, esta sería mi reacción. Obviamente que esta reacción, esta fuerza de reacción, está actuando bajo dos cosas, ¿no? Uno primero es la normal al apoyarse este cuerpo y la otra es la fuerza de rozamiento. ¿Cómo la podemos dibujar? Simplemente por una descomposición normal, ¿no? De la que ya conocemos nosotros. Pero hagamos con otro colorcito, fíjense. Entonces agarro este
este vector y su descomposición será así, ¿no? En el eje de las Y y en el eje de las X, ¿no? Entonces a este le podemos llamar Rx y a este le llamamos Ry, ¿no? Incluso podemos hallar esas componentes en esa fuerza de reacción que interviene en este caso, ¿no? Entonces, esta es la normal, actúa de manera normal porque es lisa, ¿no? Salvo que el fenómeno cambie de alguna manera en que podamos hacerle un tratamiento en el sentido que nos plantee, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, por ejemplo, en estos dos fenómenos. No son los únicos casos, seguramente habrá que ver algunas otras situaciones por las que ocurren, ¿no? Fíjense, veamos este ejemplo. Dice así, dice, determina la fuerza normal de la pared, dice, ¿no? Determina la fuerza normal de la pared sobre la base homogénea de 85 newtons que tiene una longitud, dice, de 6 metros, ¿no? Entonces, acá, entonces tenemos esta base, o puede ser una escalera, que tiene una fuerza, perdón, un peso de 85 newtons, ¿no? Ya sabemos ese peso. Entonces me dice, determine la fuerza normal de la pared lisa. Entonces nosotros dibujamos primero las fuerzas que intervienen, ¿no? Entonces, y en base a eso vamos a hacer la construcción de nuestro problema, ¿no? Entonces, observen, detectamos primero el peso, que sería, el punto medio, y entonces el peso será, pero ojalá que no salga algo bastante entendible, digamos, en cuanto a su dibujo. A ver, pues este es el peso, ¿no? En el centro de masa se ubica. Entonces, ese es el peso de la base homogénea, ¿no? Que es, en este caso, 85 newtons, ¿no? Y luego vamos a dibujar ahora la normal. La normal, en este caso, es esta, ¿no? Como hemos dicho, es que es sobre una pared lisa. Esta es una pared lisa. ¿No? Es una pared lisa. Entonces, solamente produce una fuerza de reacción al objeto que está apoyado. Entonces, esta es nuestra normal, ¿no? Dice, la fuerza normal de la pared lisa, dice, esta es nuestra interrogante, ¿ya? Ahora nosotros queremos dibujar la fuerza de reacción. ¿En dónde? Fíjense, en el piso, porque aquí dice lisa en la pared y no habla nada del piso, ¿no es cierto? Entonces se supone que aquí hay una rugosidad. Al bajar la escalera o esta base, digamos, al querer deslizarse, entonces trata de deslizarse hacia este lado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a dibujar la fuerza de reacción? La fuerza de reacción, bueno, acá en este ejemplo incluso vamos a hallar la fuerza de reacción ya, porque el problema está corto, pero fíjense, extendemos las líneas de acción, entonces tenemos lo siguiente, fíjense, ahí está la línea de acción de esa fuerza normal, y la línea de acción del peso es esta, ¿no? Ahí está, ¿ya? Esa es su línea de acción. El punto en donde se encuentran las líneas de acción es ese. ¿Cómo vamos a detectar la fuerza de reacción en este punto siempre, no? En este punto. Entonces, hacemos coincidir esa línea de acción y vamos a dibujar la reacción, la fuerza de reacción en este punto. Y justamente va a ser esta. La vamos a dibujar bien, ¿ya? Entonces, fíjense, esta es mi fuerza de reacción. ¿Ya? A ver, un poquito más grande, fíjense. Esa es mi fuerza de reacción. ¿Ya? Vamos a hallar incluso las componentes de esa fuerza de reacción. Pues, ¿qué más tenemos? Fíjense. Nosotros ahora intentamos detectar cómo podríamos solucionar ese problema. No son problemas tan sencillos. Muchas veces en este tipo de problemas cuando existe la reacción, entonces hay que hacer algunas situaciones, hay que visualizar algunas situaciones para que nosotros podamos hallar lo que se nos está pidiendo, ¿no?
Se nos está pidiendo la normal. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Aquí, fíjense, podemos nosotros observar la siguiente situación. Si este es 30, entonces este ángulo también vale 30 grados, ¿no es cierto? Por alternos internos, se puede decir, ¿no? Ahora, otra cosa que también la base tiene una longitud de 6 metros. Entonces, eso querría decir que hasta este punto, entonces este vale 3 metros y este vale 3 metros, obviamente, ¿no? Entonces, obviamente la longitud total de la base en este caso es 6 metros. Naturalmente nosotros, fíjense, podemos hallar aquí una altura desde acá, ¿no? Desde acá hasta el piso, ¿no? Desde donde se está apoyando. Podríamos hallar, pero alguien diría, ¿pero para qué podemos hallar eso? ¿No? Pero fíjense, aquí pueden ocurrir varias situaciones, ¿no? Aquí nosotros, bueno, antes, fíjense, vamos a dibujar lo siguiente, fíjense, vamos a hacer una concordancia en el siguiente sentido. Vamos a dibujar este peso, vamos a hacer un traslado a un dibujo donde me permita observar de manera más clara. A ver, vamos a dibujar de la siguiente forma. Entonces, este peso, que es la línea roja, dependiendo de su tamaño, ¿no es cierto? Pero lo vamos a dibujar así, ¿ya? Fíjense, vamos a dibujar, a ver, un ratito, por favor. Le vamos a dibujar así, ¿ya? Entonces, a esa altura. Entonces, este va a ser el peso, ¿ya? Este es el peso, que lo he dibujado. Ahora, la normal lo vamos a traer acá. Obviamente le podemos dibujar de otra manera, pero yo por efectos, digamos, de explicación lo voy a dibujar así, ¿ya? ¿Ya? Y esta fuerza de reacción que está acá, voy a trasladar acá, ¿no? Más o menos, ojalá que sea muy visual, entonces sería así. Pues como en algún momento hemos dicho, hacemos coincidir punta con cola, ¿no es cierto? Hemos reunido, entonces, y esta sería mi fuerza normal, y esta sería mi fuerza de reacción. ¿Estamos? Entonces, si ustedes observan claramente, bueno, en este caso, fíjense, la construcción de esto me ha permitido establecer esa relación entre la reacción, el peso y la normal. Pero quisiera poder utilizar este ángulo de alguna manera. Alguien podría decir, pero este ángulo, si tienes 30 grados, es su complemento, pero en este caso no es así, porque aquí hay un pedacito de ángulo, ¿no? Entonces, nosotros, para poder obtener una relación en este caso y que no nos confunda con este 30 grados, aquí vamos a obtener un ángulo, digamos, θ, digamos, ¿ya? Y este θ, fíjense, está formado por la reacción y el peso, que es la línea de acción que baja de esta parte. Entonces, en nuestro dibujito, este sería θ, obviamente, ¿no? Más aún, fíjense, ahora, bueno, perdón, vamos a considerar los datos, ¿no? El peso, por si acaso, vale 85 newtons, ¿no? La longitud de la base es 6 metros. Entonces está en el sistema internacional, ¿no? Fíjense que allá nosotros podemos hallar H, aunque no nos han pedido, pero vamos a hallar H, ¿ya? Vamos a hallar H. Y lo que podemos hacer es tener lo siguiente, fíjense, vamos a tratar de utilizar este triángulo desde aquí, fíjense, desde este punto a este punto y este punto, para ver que estos en efecto son triángulos semejantes, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos que averiguar? Tenemos que averiguar la normal, ¿no es cierto? Nosotros también vamos a averiguar la fuerza de reacción. Tenemos el peso, ¿ya? Y posiblemente al hallar su módulo podamos hallar la fuerza normal que actúa en este punto y la fuerza de deslizamiento, obviamente, ¿no? Porque este vector se va a poder desglosar en dos, ¿ya? A ver, veamos. ¿Qué más podemos hacer? Eso tenemos por una parte. Ahora, fíjense que si nosotros aquí aplicamos la tangente, vamos a ganar espacio. Fíjense, la tangente de θ es igual, ¿no? Pensando en ese ángulo. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no?
Pero nosotros este ángulo no conocemos, ¿no? Cuidado que alguien confunda, diga, vale 60. No es así, ¿ya? Pero vamos a tratar de establecer alguna relación con esta tangente que hemos obtenido de este triángulo, con ese triángulo que les mencionaba, ¿no? Este serían sus vértices, este y este, porque el peso siempre como va en forma directa forma 90 grados, es decir, estos dos triángulos que estoy señalando serían semejantes. Entonces la pregunta es, ¿a qué sería igual la tangente de θ en el triángulo grande? Este es del pequeño, por si acaso, ¿no? Ya. Y de aquel sería la tangente de θ, sería igual. Entonces ahí necesitaríamos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pero aquí fíjense, de manera natural, ustedes se darán cuenta que este punto, como es punto medio y esta es una base, ¿no? Entonces, y este es 30 grados, aquí se repite 30 grados, obviamente que este valor de axitos, que le podemos llamar A, se repite acá, ¿no es cierto? Es decir que, bueno, en este caso no ni necesitamos, solamente necesitaríamos H, ¿no? ¿Cómo podríamos calcular H? Ah, bueno, esto va a ser innecesario, perdón. Pensaba calcular de otra manera, pero fíjense, esta parte entonces también es H, ¿no es cierto? De acá a acá es H, que es el mismo. Entonces, lo que yo puedo tratar de averiguar quién es H. Bueno, en este caso, ya, esto momentáneamente. Pero fíjense que diríamos lo siguiente. Que vamos a averiguar H, ¿ya? El seno de 30 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, en este caso que sería la base que mide 6 metros, ¿no? Sobre 6. Entonces, eso me da que H vale 6 por el seno de 30 grados. Ahora, el seno de 30 grados vale un medio, 0,5. Entonces, de aquí tengo que el H vale 3, ¿no? 3 metros vale el H. Bueno, de manera casual, ¿no? Alguien podría decir, pero no coincide, ¿no? Puede ser que el ángulo esté mal dibujado, pero el H vale 3 metros, ¿no? Por ese razonamiento. Una vez que tenemos el H, ahora yo necesito esta partecita. A esta partecita le vamos a llamar X. ¿Ya? X. Para poder aplicar la tangente. Entonces la tangente va a ser X sobre H. Pero ¿cómo podríamos, bueno, aquí le ponemos la tangente, entonces va a ser cateto opuesto sobre el cateto adyacente que es H. Entonces va a ser X sobre H, le pondremos así. ¿Ya? Entonces obviamente que de aquí normal sobre el peso, entonces va a ser igual a X sobre H, obviamente, ¿no? ¿Ya? Vamos a hacer varios cálculos. Entonces, la normal va a ser igual al peso por X dividido H. Aquí en esta relación ya tengo el peso, ya tengo el H. Lo que me faltaría averiguar quién es X, ¿no? ¿Cómo podríamos averiguar X? Bueno, hace rato lo que les decía, ¿no? Esta longitud es la misma longitud de este. ¿Por qué? Porque esta línea de acción es paralela a esta, obviamente, ¿no? Siendo este una secante, entonces al pasar por el punto medio, va a determinar este lado A y este lado A va a ser el mismo, ¿no? De acá a acá va a ser A y de acá a acá va a ser A, obviamente, ¿no? Ahora sí, fíjense, ¿a cuánto valdría A? Si el H vale 3 metros por la gráfica, entonces A vale 1,5, obviamente, ¿no? Vale 1,5 porque es la mitad de H, ¿no? Entonces, en este pequeño triángulo vamos a calcular quién es X, ¿ya? Entonces, aquí vamos a reemplazar. Entonces, además, ¿cómo calculamos X? A ver, X podemos calcular por Pitágoras, digamos, ¿no? Entonces va a ser la hipotenusa al cuadrado, que sería 3, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? X y A. Entonces aquí necesitamos X, ¿no? Entonces despejamos X, X va a ser igual a 3 al cuadrado, este pasa a restar, ¿no?
menos a, que sería 1,5 elevado al cuadrado. ¿Ya? Y entonces ese x va a ser igual. Hacemos el cálculo respectivo, ¿no es cierto? Entonces ese cálculo me da lo siguiente. Ese cálculo que he sacado yo es 2,6. ¿Ya? O sea, siempre está en metros, obviamente, ¿no? Pero eso obviamente, obviamente no me interesa. Ahora fíjense, es decir, que si yo tengo ahora x, ¿no? X, y tengo h, y además tengo el peso, ¿no? Y si hago un reemplazo, entonces tendré, ¿no? Así, n va a valer 85 newtons, que luego vamos a colocar su valor, por x, que sería 2,6, por 2,6, y eso dividido entre h, que vale 3, ¿no? Entonces la normal nos da, en este caso, que es la fuerza normal, ¿no? Eso estamos averiguando. Aquí fíjense, por ejemplo, hemos hallado h. La normal sería lo siguiente, ¿ya? La normal nos va a dar, aquí he calculado, entonces aquí está, 69 newtons, ¿ya? Entonces esto sale con decimales por si acaso y lo he redondeado, ¿ya? Esa sería la normal. ¿Cómo podríamos averiguar además? Así podemos decir, además, aquí vamos a hacer, además, hallemos la reacción R, ¿ya? Hallemos R, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese R, ya en este caso ya es bastante sencillo, dirá lo siguiente, ¿no? R cuadrado, claro, por la hipotenusa, porque tengo P y tengo la normal, ¿no es cierto? Entonces dirá, R cuadrado es igual a P cuadrado más N cuadrado, ¿no? Tengo sus módulos. Entonces, esta reacción será, ¿no? La raíz cuadrada de el peso, que es 85, al cuadrado, más la normal, que sería 69 al cuadrado. ¿Ya? Ahora, salvo algún error, yo he calculado hace rato ese, a ver un ratito, ese valor de la reacción, ¿no? He hallado hace rato, ¿dónde lo hemos perdido? Ya, a ver, temporalmente, a ver, vamos a ver dónde está esa reacción. Ya, si no me equivoco, es 106, ¿ya? 106. Y entonces ojalá que ese tal. Pero esa es la fuerza de reacción como módulo. Más aún, fíjense, podemos hallar la normal en la fuerza de reacción, incluso la fuerza de rozamiento. ¿Cómo hallaríamos eso? Fíjense, nos vamos a dibujar, nos dibujamos la descomposición de esta fuerza de reacción, que aquí le he dibujado, entonces será así, ¿no? Esta va a ser, perdón, más arribita, esta es. Si esta es la reacción, entonces esto es R y Y, pensando en los ejes, y la otra descomposición será esta, ¿no? Entonces, ¿qué sería el Rx? ¿No? A ver, hallemos el Rx y el Ry, ¿ya? Pero para eso yo necesito un ángulo, ¿no es cierto? Acá. Aquí tengo ya la reacción R, que vale 106, ¿no? Ahora, a ver, entonces, acá, ¿no? Esta es una recta que viene del peso, y obviamente esta reacción normal, ¿no es cierto?, es paralela a esa. Entonces, por alternos internos, si este es z, el ángulo z, entonces esto es también z, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hallar el ángulo z? El ángulo z, ¿cómo podemos calcular? A ver, ¿quién tiene ahí? Bueno, en este caso, a ver cómo podemos hallar el ángulo z. El ángulo z podemos hallar de la siguiente manera.
acá esta longitud tenemos, y tenemos, ¿qué más? Tenemos el X, claro, tenemos esta longitud y tenemos el X, ¿no? Entonces, además, fíjense, bueno, también le pondremos, también, en este triángulo, ¿ya? En este triángulo tengo que la tangente de θ es, ¿no? Bueno, acá en realidad, ¿no? Acá podemos reemplazar, va a ser X, pero que X valía 2,6, ¿no? Acá ya, 2,6 sobre H, ¿no? Sobre el cateto adyacente. H en este caso es 3 metros, ¿no? 3 metros, ¿ya? Y en todo caso, θ va a ser igual a la tangente menos 1 de 2,6 sobre 3. ¿Ya? Ese valorcito se lo he calculado. Entonces resulta que este Z vale 41 grados, ¿ya? Obviamente también da con decimales, por si acaso, ¿ya? Nos podían haber pedido incluso ese ángulo, ¿no? En un problema, digamos, de esa naturaleza. Ahí, por ejemplo, tenemos un dato más, fíjense. Un dato más tenemos. Entonces, si yo tengo que este es 41 grados, obviamente que esto vale 49 grados, ¿no? Porque si este vale 41, este es 49. 49, serían 80, 90 grados, ¿no? Ahora sí puedo hallar el Rx, ¿no? Aquí es igual el Rx. El Rx, entonces será R, como es su adyacente, coseno de 90 grados, ¿no? Puedo hallar el Ry, que va a ser R, como es su opuesto, R seno de, de 49 grados, hemos dicho, ¿no? 49 grados y aquí 49 grados. Observen que, fíjense que yo puedo hallar incluso sus componentes de esa reacción normal, ¿ya? Bueno, este es un caso particular, ¿no? A ver, vamos a estudiar posteriormente otro tipo de, algún fenómeno de esta característica, ¿ya? Y en este caso lo que nosotros vamos a estudiar es con torques, ¿ya? En este punto de apoyo, que en este caso no tiene una sujeción más que la fuerza de deslizamiento, vamos a colocar ejes articuladores donde esto pueda moverse, ¿ya? Entonces, eso van a ser otro tipo de ejemplos. Aquí, por si acaso, a ver, acá, por favor. En ese tipo de preguntas, nos pueden solicitar, por ejemplo, este Rx, que en realidad, este sería, por ejemplo, una fuerza de deslizamiento. Esta es la fuerza de deslizamiento, la que hemos estudiado en la parte de dinámica, y exactamente este Rx es la fuerza de deslizamiento, ¿ya? Como aquí se ha hallado, como ya se tiene R, y es coseno de 49 grados, pues aquí, por ejemplo, ya se puede hallar esta fuerza de deslizamiento. Ahora, tratándose como si fuera un cuerpo, como acá se estaba indicando, fíjense, esa sería la fuerza de deslizamiento. Esa es la fuerza de deslizamiento. Como esta escalera tiende a resbalar hacia este costado, entonces obviamente la fuerza de deslizamiento tiene que estar a ese lado, ¿no? En este caso, que sería esta misma flecha. Ahora, en el caso de la normal, por ejemplo, esta normal es la que les rechaza. La normal tendría en este punto así, ¿no? Alguna vez este problema hemos resuelto y han empleado el de 30 grados, ¿no? Y no se puede obviamente emplear el de 30 grados porque una cosa es la línea de acción que determina esta base y otra cosa es la línea de acción de R, ¿no? Por eso es bien importante esta conceptualización, ¿no? No se puede dibujar, digamos, de manera muy ligera esta fuerza que es la reacción, ¿no? Es totalmente diferente a la figura en este caso, ¿no? Ya es la fuerza de deslizamiento y este sería obviamente la normal, ¿no? La normal de esa escalera en este punto de apoyo, ¿no? Normal en forma vertical, ¿no? Que tenga 90 grados en este caso. Y aquí está claro dibujado, ¿no? Solamente que este en todo caso sería la normal y este sería la fuerza de deslizamiento, como decimos, ¿no? Dice, en un péndulo cónico, dice, un cuerpo de 800 gramos suspendido por una cuerda de longitud, aquí ya, perdón, un cuerpo de 800 gramos suspendido
suspendida por una cuerda de longitud igual a 2 metros, ¿ya? Describe una circunferencia, ¿ya? Una circunferencia de radio 50 centímetros. Calcular el ángulo con la vertical, la tensión de la cuerda y la rapidez del cuerpo, ¿ya? Entonces, más o menos, esto es así, fíjense. Tenemos, dice, se encuentra suspendida en un péndulo cónico, dice, ¿no? Entonces, un péndulo cónico es la siguiente. Entonces, aquí vamos a dibujarnos. Esta es, digamos, la sujeción. Y entonces, este describe, tiene una vertical, obviamente, como un eje giratorio, ¿sí vale? ¿Ya? Ahí. Y entonces, y está atada a su extremo superior, dice, ¿no? Suspendida por una cuerda. A ver, ¿dónde vamos a sacar? Ahí, digamos, ¿sí? A ver, haciendo una exageración. Ahí, ¿ya? Entonces, esta sería una cuerda, y la cuerda es de, ¿cuánto? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? De 2 metros, ¿no? Entonces, esto será para nosotros 2 metros, ¿no? Esa cuerda. Acá se encuentra un cuerpo de 800 gramos, dice. Ya, ahí está sujeto ese cuerpo, y dice, describe una circunferencia, ya, ¿no? Entonces, ese es un péndulo cónico, ¿no? Este es el cuerpo, y describe una circunferencia. Ahora, más aún dice, ¿dónde está? Describe una circunferencia de radio 50 centímetros. Entonces, aquí hay un radio, ¿no? Y ese radio le vamos a llamar E, ¿ya? Entonces, a ver, en nuestra solución, anotaremos nuestros datos. Un cuerpo de masa igual a 800 gramos. ¿No? 800 gramos. Obviamente, estos 800 gramos, dividida entre 1000, da en kilogramos, esto nos va a dar 0,8, ¿no? Kilogramos. Obviamente, ¿no? Ahora, ¿qué más? La longitud de la cuerda, anotaremos nomás, la longitud de la cuerda vale 2 metros, ese no hay problema. Descubrir una circunferencia de radio igual a 50 centímetros. Entonces, el radio vale 50 centímetros, y eso en metros es sobre 100, 0,5, ¿no? 0,5 metros, ¿ya? Luego dice, calcule el ángulo con la vertical. Entonces, esta es la vertical. Obviamente se refiere a la cuerda, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a llamar, a ver, no sé, Z, digamos, o A, cualquiera, ¿no? Ya, entonces, calcule el ángulo. Entonces, tenemos que calcular Z. Luego dice la tensión de la cuerda. Ahorita vamos a hacer un corte. La tensión de la cuerda, ¿no? Esta también es similar. Y luego la rapidez del cuerpo. Entonces, la rapidez entre la velocidad instantánea, ¿no? Eso también nos falta. Ya. Ahora, recordemos, en este péndulo cónico, fíjense, al girar este cuerpo y describir una circunferencia, determina una fuerza centrípeta, y esa fuerza centrípeta es la que trata de atraer al centro a este cuerpo, ¿no? Al centro de la circunferencia que se ha generado. En este caso, este es el centro, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa fuerza de centrípeta? Entonces, la que tiene que apuntar al centro. Ya hemos dicho que en nuestros análisis que no se debe dibujar la fuerza centrípeta. Al final se la detecta de las fuerzas que vamos a dibujar en el cuerpo que está en movimiento. Entonces, tenemos que hacer en este cuerpo en movimiento nuestro eje cartesiano, en el cuerpo en movimiento. Si nosotros hacemos ese tratamiento, entonces tendremos lo siguiente, fíjense. Aquí vamos a dibujar, bueno, acá, fíjense. Hacemos el corte imaginario. Pues obviamente aquí se produce una tensión, ¿no es cierto? Una tensión, que sería esta, ¿no? Una tensión. Y otra fuerza que interviene
es en este caso, fíjense, el peso, ¿no? El peso, por acá tenemos, entonces el peso, vamos a ver, fíjense, el peso es este, ¿no? Ese es el peso de esa pequeña masita, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué otras fuerzas más intervienen en esa parte? Del peso, no tiene una normal porque se supone que está en giro, no dice en un plano, no dice, está girando, está generando ese péndulo cónico. Entonces, este es solamente su peso, no hay más, ¿no es cierto? Entonces, para poder trabajar nosotros referente a la fuerza centrípeta, tenemos que dibujar todas las fuerzas radiales y tangenciales. Las tangenciales tienen que ser tangentes a esa circunferencia en este punto, ¿no? En el cuerpo, en todo caso, y las radiales que apunten al centro. Todas las fuerzas radiales que apunten al centro, ¿ya? Entonces, ¿cómo es eso? Fíjense. Pues aquí, por si acaso, para que se vea simplemente mejorcito, a ver, digamos, el cuerpo lo vamos a colocar así, ¿ya? Pues ese es el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el eje radial y el eje tangencial? Entonces será así, fíjense, simplemente será la descomposición de esta tensión, ¿no? Si nosotros hacemos la descomposición de la tensión, entonces vamos a obtener esta, ¿no? Haciendo su descomposición de esta tensión, ¿no? Ah, perdón. Por efecto del dibujo, digamos, está ahí, ¿no? Esa, y la otra sería esta, ¿no? Ya. Esa sería su descomposición, ¿no? Entonces, para mí esto sería T y esto va a ser Tx, ¿no es cierto? Ahí está su descomposición, ¿ya? Entonces, a ver, trabajaremos en orden. Calcular el ángulo con la vertical, dice. Entonces, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí, obviamente, en este dibujo ya geométrico, se está describiendo un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Porque aquí tiene forma 90 grados. Entonces, como quiero calcular el z, pues simplemente va a ser una aplicación de la función seno, ¿no? Cateto opuesto sobre la hipotenusa, porque tengo el radio, ¿no? Entonces, para z, que es el ángulo, entonces tengo lo siguiente, ¿no? El seno de z es cateto opuesto, a ver, seguiremos. El seno de z es igual al radio 0,5 dividido 2, ¿no? Entonces, y aquí tengo que z es igual al arco seno de, ¿cuánto da este? Este da creo que es 0,25. Ya, entonces, ¿cuánto vale ese ángulo? 14,5. Bueno, 14,5 nomás, tal como está, como he dicho. Debería ser 14 grados 30 minutos, ¿no? Eso es grados, ¿no? Eso es un ángulo que ha descrito ese movimiento, ¿no? Bastante pequeño, ¿no? Pensé que era más, porque 50 centímetros es amplio, ¿no? Y esto es 2 metros. Sí, puede ser. Ya, a ver, salvo que hay algunos. Ese es el ángulo, ¿ya? Ahora vamos a calcular, como ya tenemos el ángulo, entonces, bueno, eso me han pedido, ¿no? El ángulo, entonces este ya estaría. Ese ya hemos terminado. Ahora lo que me pide es la tensión de la cuerda, ¿no? Ya. Ahora aquí aplicamos las fuerzas radiales y las fuerzas tangenciales. Como este es un movimiento estático, es decir, tiene una velocidad constante, no dice acá, ¿no es cierto? No dice, tiene una velocidad constante, entonces cumple el principio de equilibrio, ¿no? Para este cuerpo. Está obviamente girando con velocidad constante, pero está en equilibrio, no cambia, digamos, en el sentido circular sí, pero en el sentido de objeto no va a cambiar, no sube arriba, no está viniendo este costado, ¿no? Entonces está estático.
Entonces, analizamos esas fuerzas. Fíjense que hacia arriba no hay aceleración. Los diremos así, para T. Para la tensión, ¿no? Entonces, tengo lo siguiente. En el eje de las X, tengo T sub X, ¿no? T sub X. Pero es la única fuerza que apunta al centro. Entonces, esta es la fuerza centípeta. Porque la fuerza centípeta es la que apunta al centro de la circunferencia. Y la única que está apuntando es el TX en este caso, ¿no? Es el TX, ¿no? Entonces, en todo caso, la fuerza centípeta es el TX. Ahora, en el caso de la vertical, tendríamos lo siguiente, fíjense. Fuerzas de arriba menos las fuerzas de abajo. Y como no tiene aceleración ni para arriba ni para abajo, porque está suspendida, entonces su aceleración es cero, ¿no? Ya, a ver, ¿qué más tenemos? Podemos nosotros emplazar ahora lo siguiente, ¿no? A ver, acá, ¿no? Este ángulo Z, esta es la vertical y este es el T sub Y también, que es vertical. Entonces, este Z por alternos internos se repite aquí, obviamente, ¿no? Entonces, a ver, podemos trabajar con ese mismo ángulo, ¿no? Pero acá vamos a detectar un ángulo. ¿Cuánto vale este que estoy trazando? Este ángulo de acá. A ver, ¿cuánto ahí del medio? En realidad sería 90 menos Z, ¿no? Que está acá. Este valdría 14,5. ¿Ese ángulo vale cuánto? 75. 75, ya. Estamos redondeando, ¿no? Este vale 75 grados, ¿no? Ese ángulo. Ya, entonces ahí vamos a calcular el TX, que lo hemos dado ahorita. Entonces, esta es la descomposición, ¿no? Este es el TX. Entonces, el TX va a ser así. La fuerza centípetas, masa por velocidad al cuadrado dividido el radio, ¿no? Bueno, estoy haciendo directamente, ¿no? La fuerza centípeta, entonces la masa por la aceleración centípeta, pero la aceleración centípeta es velocidad lineal al cuadrado por dividir el radio, ¿no? Esta es nuestra formulita para la fuerza centípeta. Entonces estoy reemplazando, ¿ya? Igual a la tensión en X, pero la tensión en X por descomposición será, bueno, acá saquemos de una vez, la tensión en X. Como es el adyacente, entonces va a decir, perdón, acá será T por el coseno, ¿no? Coseno de 75 grados, ¿no? Acá, ¿no? Y el T sub Y va a ser T, pero como es opuesto, va a ser por el seno de 75 grados. ¿Estamos? Ya. Entonces, este T sub X, entonces esto, nos lo voy a reemplazar, ¿ya? T coseno de 75 grados, ya. Y para este va a ser T, Y igual a P, ¿no? T sub Y igual al peso. A ver. Entonces, de acá tenemos lo siguiente, ¿no? Este es un cálculo adicional. Entonces, de acá tenemos, a ver, en esta parte ya podemos obtener, tenemos, a ver, la masa, tenemos la velocidad, bueno, tenemos el T, bueno, esto estamos queriendo averiguar eso, ¿no? La velocidad, tampoco tenemos el radio. A ver, seguiremos pasando. Entonces, esto será masa, velocidad al cuadrado sobre el radio, igual al T coseno de 75 grados. Este T sub Y es T seno de 75 grados, igual a al peso, dice, ¿no? Pero el peso de la masa, ¿cuánto vale el peso de la masa? No hemos calculado, ¿no? El peso es igual a masa por gravedad. El peso P es masa
0,8 por 9,8, ¿no? 0,8 kilogramos que es la masa y los gramos, perdón, la gravedad que es 9,8. ¿Cuánto me sale esto, por favor? 7, perdón, ¿me repites? 7,84, licenciado. Ya, gracias. 7,8 nos colocaría, entonces sería 7,8 newtons, ¿no? Ese es el peso, ¿ya? Entonces podemos reemplazar aquí, entonces este va a ser, bueno, acá ya está, ¿no? 7,8. De acá despejamos la tensión, ¿no? Pero es bastante sencillo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, aquí digamos ecuación 1, ecuación 2, pues decimos, ¿no? De la ecuación 2 tendríamos, ¿no? No hay equivocación, ¿no? Entonces, la tensión, bueno, esta ecuación nos va a servir para la tensión, ¿no? Y la otra nos va a servir para la velocidad, ¿no? Entonces, la tensión de la ecuación 2 será tensión, ese es igual a 7,8 dividido el seno de 75 grados. 8,8, ¿no? Pues 8 newtons. Bueno, este problemita bastante simple, ¿no? Ahí tenemos la tensión, ¿no? Entonces, la primera ecuación me servirá para la velocidad, ¿no? Para esta velocidad. Luego decimos aquí para B, para la velocidad. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? En la 1, entonces en 1, tengo lo siguiente, ¿no? Acá está la 1, ¿ya? Masa, 0,8, o bueno, hagamos un despeje primero. En 1, este pasa a multiplicar, este pasa a dividir. Entonces va a ser así. La velocidad, entonces va a ser igual. Pasa a multiplicar, va a ser R por T, N por T, coseno de 75 grados. Eso, ¿no? Y ya está. Entonces, esta masa pasa a dividir. Dividido la masa, y como este es cuadrado, entonces esto viene en raíz cuadrada, ¿no? Al R, que es el radio, 0,5, por la tensión, que es 8, por el coseno de 75 grados, y eso está dividido entre la masa. La masa es 0,8. Y todo esto está en raíz cuadrada. Ya, ¿cuánto me da ese valor? Eso más calculen, a ver. 1,14. Ya, gracias. 1,14 metros por segundo, ¿no? Ahí está, ya. Esa, por ejemplo, es el resultado de la velocidad. Entonces, dice así. Un disco, dice acá, un disco gira horizontalmente, dice. Aquí estaba dibujando el disco, ¿ya? Con una velocidad angular constante, dice, ¿no? Ahora, cuando habla de velocidad angular constante, está permitiendo que el fenómeno que está actuando tiene equilibrio, ¿no? Porque si no fuera constante y cambiaría su aceleración, pues ya no vendría la situación de la estática, porque tiene que tener velocidad constante, ¿ya? Entonces dice, con una velocidad constante, punto, coma, en su borde viene sujeto un hilo, dice, como acá se puede observar, ¿no? Viene sujeto un hilo, dice, en su borde, ¿ya? Y en su extremo, una esfera de 2 kilogramos. Esta esfera tiene 2 kilogramos de peso, ¿ya? El radio del disco dice que es 20 centímetros, entonces esto va por dibujar. Entonces será así. El radio del disco, esta distancia, ¿no? Ya. Este es que le vamos a llamar, bueno, aquí van a actuar dos radios por si acaso. A este le vamos a llamar R1, ¿ya? Ese radio R1, le vamos a colocar como datos, solución. Aquí vendrían nuestros datos. Entonces, a ver,
La esfera es de 2 kilogramos, ¿no? Es la única masa. 2 kilogramos, ¿ya? En el sistema internacional siempre. Su radio es 20 centímetros. Entonces, el radio 1 es 20 centímetros, ¿no? En todo caso, pero en metros es 0,2 metros, ¿no? Ya. Y la longitud del hilo, dice, es de 50 centímetros. Longitud del hilo, 50 centímetros. Y eso es 0,5 metros. ¿Qué más tenemos? Calcula la fuerza centípeta de la esfera. Fuerza centípeta. Y la velocidad angular, dice, ¿no? La velocidad angular es W, ¿no? Los dos tienen que calcular, ¿ya? Cuando estamos dibujando, entonces, este sería mi radio R1, que valdría 20, ¿no? Acá lo podemos anotar para visualizar. Perdón, 0,2, ¿no? 0,2, ¿sí? 0,2 metros, ¿no? Ya está en el sistema internacional. Ya, ahora, dice, el disco es de 20 centímetros, ya está, y la longitud del hilo es 50 centímetros. Eso es 0,5 metros, ¿no? Entonces, este es el hilo, pues esto vale 0,5 metros. Estamos de acuerdo, ¿no? Ahora dice, calcula la fuerza centípeta, pero de esta masa, ¿no? De esta masa, ¿ya? La velocidad angular es otra cosa, en aquella parte, ¿no? La velocidad angular es del disco. La fuerza centípeta de este es diferente. Entonces es como si fuera un péndulo, ¿no? Es como si fuera un péndulo, ¿no? Entonces más o menos, ¿cómo estaría actuando ese péndulo? Fíjense, ese péndulo está actuando de la siguiente manera. Aquí vamos a hacer, fíjense, una extensión de este hilo. Entonces, como que está formando un péndulo cónico, ¿no? Un péndulo cónico, está ahí más o menos, y aquí estaría su eje, ¿no? Entonces, si se observa, bien, entonces ahí está describiendo ese disco, ¿no? Está girando, entonces está describiendo una circunferencia, ¿no? Esa circunferencia que está describiendo es la siguiente, fíjense, vamos a ir con el colorcito. Esta sería su vertical, obviamente, ¿no? Y la circunferencia vendría así. Entonces, se observa, ¿no? Entonces, esa esferita pequeñita, al girar, está describiendo esa circunferencia. En esa circunferencia, entonces, sería el centro de esa circunferencia que describe esta esfera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, alguien si quiere intervenir ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a hacer? Esta, por si acaso, determina un radio, ¿no? Acá, por ejemplo, determina un radio, ¿no? A este radio le vamos a llamar radio PD2, ¿ya? Pues esto incluso lo podemos extender, ¿ya? Siempre hemos dicho en el cuerpo, ¿ya? Porque, como dice aquí, la fuerza centípeta de la esfera, esta pequeña esferita, pues aquí vamos a hacer la descomposición. ¿Pero cómo? Yo me imagino que su compañera, que si hacemos un corte en el hilo, aquí hay una tensión, ¿no? Esa tensión es esta, ¿no? Esa es la tensión, ¿ya? Hay una tensión, ¿no? Ahora, esa tensión genera una descomposición, como su compañero ha dicho. Entonces, en este punto, la descomposición va a ser y en el eje vertical este se llamaría T sub Y y este se llama T sub X. La fuerza tangencial que va a actuar ahí es el peso. Es el peso de la masa, ¿ya? Entonces, si observan en ese cuerpo, ya no hay más fuerzas, ¿no? Porque el único que le está sosteniendo es el hilo. No hay más fuerzas, ¿no? El peso más, y ahí, punto, acaba, ¿no? Entonces, esas fuerzas que ahí hemos dibujado son las únicas, ¿no? Como les decía, aquí no tienen en forma lateral,
Porque al final, cuando nosotros hagamos un tratamiento para este pequeño peso, acá, a ver, hagámoslo. Entonces diría así, ¿no? El T sub X apunta al centro de la circunferencia, pero la fuerza centrípeta es aquella fuerza que apunta al centro de la circunferencia. Entonces, la fuerza centrípeta en Chacual, ¿a qué será igual? A ver. La tensión X. Eso, la tensión en X. Porque la tensión en X es la única que apunta al centro. Entonces, esa se llama fuerza centrípeta. Ahora, de lo otro, sacamos como esta esferita va girando, nunca sube hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Porque tiene una velocidad angular constante. Entonces, esta se mantiene fija, no se va ni a este costado ni a este costado, ¿no? Mantiene esa velocidad. Entonces, aquí diremos que T sub Y menos, o sea, es la vertical, ¿no? En T. Entonces, menos el peso va a ser igual a 0. Porque está en equilibrio además, ¿no? El T sub X es igual a la tensión por, me refiero en esa descomposición, ¿no? Perdón, aquí el ángulo, no estamos observando. Si este es 45 grados, este es 45 grados, obviamente. Y entonces el T sub X, siendo su adyacente, va a ser T por el coseno, ¿no? Coseno de 45 grados. Ya, y el T sub Y va a ser igual a T, pero por el mismo caso, ¿no? Seno de 45 grados. Ya, entonces aquí lo que podemos hacer es lo siguiente, quién sabe, ¿no? A ver, la fuerza centrípeta entonces es Tx, ¿no? Entonces esto hemos dicho que es T coseno de 45 grados. Y el T sub Y, entonces este lo vamos a cambiar así, ¿ya? P es igual a T sub Y, ¿no? Voy a anotarlo nuevamente, ¿eh? Para que se observe entre la fuerza centrípeta, entonces es T coseno de 45 grados y el peso, en nuestro caso el peso, a ver, lo anotaremos nomás, T sub Y, pero eso es T coseno de 45 grados, ya. Entonces, de aquí, Ingeniero, T sí, sub Y es seno de 45 grados. perdón, acá, ¿no? Ya. Bueno, antes de sacar el seno y el coseno, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente, ¿no? A ver, esto haremos a ver así. ¿Qué tal si lo dividimos este con este? Bueno, acá podemos sacar la tensión, ¿no? Pero no nos han solicitado la tensión. Y la tensión reemplazamos acá, así tan sencillo. Claro, ¿no? Ya, digamos acá, calculamos el peso, despejamos la tensión, reemplazamos acá y tenemos la fuerza centrípeta, ¿no? Pero bastante sencillo, ¿no? Ya, bueno, a ver, no, hagamos de esa naturaleza, ¿ya? Este sería 1 y este sería 2, ¿no? Entonces diríamos, de 2 tenemos, ¿no? El peso. El peso, acá lo hagamos, el peso, entonces masa por gravedad. Entonces el peso de nuestra masita es 2 por 9,8. Pues este peso nos da, ¿cuánto da esto? Ahí está, ¿no? 19,6. Entonces, ¿no? Ya. Entonces acá hacemos el reemplazo, pues va a ser 19,6 es igual a T por el seno de 45 grados. Y entonces de aquí resulta que T es igual a 19,6 dividido el seno de 45 grados. 27,7. Gracias, ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la tensión. Ahora, alguien, bueno, en este caso hemos dicho, por tanto, la fuerza centrípeta entonces va a ser igual a T, que sería 27,7 por el coseno de 45 grados. Entonces, nuestra fuerza centrípeta va a ser igual. ¿Cuánto sale?
9,6. Ah, claro, ¿no? Porque el ángulo es 45 grados. Claro, es una coincidencia en este caso, ¿no? Ya. W, que es la velocidad angular. A ver, por acá debo poner. La velocidad angular sería así. Bueno, acá, la fuerza centípeta es igual a la masa, pero la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Ya? Aquí, por aquí tengo la formulita. Sí, esta es la formulita, ¿ya? De la fuerza centípeta. Es otra de las formulitas. La anterior fórmula que hemos utilizado en el otro decía masa por velocidad, es decir, la aceleración centípeta, ¿no? La aceleración centípeta es masa, la aceleración centípeta era velocidad lineal al cuadrado dividido el radio, ¿no? Y otra de la aceleración centípeta es la velocidad angular al cuadrado por su radio. Entonces, como la fuerza centípeta es masa por esto, entonces masa por aceleración centípeta, entonces esa es su formulita, ¿ya? Ya, ¿qué podemos hacer con eso? Ahí tenemos esa fórmula. Entonces, como ya tenemos la fuerza centípeta, entonces podemos empezar acá, ¿no? Entonces, así, esta es fórmula, ¿ya? Esta es fórmula. Entonces, la fuerza centípeta vale 19,6, empezando. Esto es igual a la masa. La masa es 2 kilogramos, 2 por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Pero el radio tiene que ser de esa circunferencia, ¿no? Es decir, tenemos que considerar R2, ¿no? A eso hay que calcular, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos calcular R2? Acá está. ¿Cómo calculamos? Todavía no hemos utilizado el radio, ¿no? Que vale 0,2 metros. Entonces, aquí observen ustedes que de aquí a aquí vale 0,2, ¿no? Para eso nos han dado. Pero lo que tendríamos que calcular es este otro pedacito para hallar el L2. ¿Cómo hallamos este pedacito que le vamos a llamar, a ver, X? ¿Ya? ¿Cómo hallamos? Entonces, ahí tenemos la longitud de la cuerda que vale 0,5, ¿no? Entonces, ahí, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Bien, si tenemos la hipotenusa, queremos averiguar este cateto y tenemos un ángulo. Entonces, ahí sí, para que se vea, luego lo voy en otro trabajo. Entonces, podemos hacer el seno, ¿no? El seno de 45 grados en ese pequeño triángulo va a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa que valdría 0,5 metros, ¿no? Ya. Entonces, de ahí, de ese triángulo, por si acaso, entonces tenemos que el X es igual a 0,5 por el seno de 45 grados. ¿Cuánto da eso? ¿0,35? Ya. Eso vale el X, ¿no? Ahora, como este vale 0,2, entonces el radio 2, entonces, ¿cuánto vale? Esto es por una parte, ¿no? Entonces tengo aquí que el seno de 45 grados, simplemente para que se vea, es X sobre 0,5, ¿no? Entonces de aquí X resulta que es 0,35, ¿no? Como está en metros, entonces obviamente este va a ser en metros. Por tanto, este R2 que he dibujado aquí arribita, tiene que ser 0,2 más este X, ¿no? Entonces, ese es radio 2. Entonces, el radio 2 va a ser igual 0,35 más 0,2. ¿Eso cuánto da? 0,55. Sí. Ahí está, ¿no? Ahora, ese radio 2, ¿dónde está actuando? Fíjense, fuerza centípeta es masa por velocidad angular cuadrado por el radio, pero esta fórmula es general para cuando se da esta situación, ¿no? Entonces, en este caso es mi radio 2, entonces este es el radio 2. Entonces, y aquí este radio 2 hemos calculado que vale
0,55. Obviamente, ¿no? Entonces, de aquí hacemos el despeje, ¿ya? Entonces, la velocidad angular entonces va a ser la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, va a ser 19,6 dividido 2 por 0,55, ¿no? Y esto en raíz cuadrada. ¿Cuánto da eso? 4.22. 4,22. Como es velocidad angular, es radianes por segundo, ¿no? Y entonces esta sería nuestra respuesta, por ejemplo, para la velocidad angular.